Muy buenos días a todos, el que les sale es el profesor Irving Cortés Quispe de la DCTA. Hoy día vamos a tocar el tema la velocidad. Para ello vamos a tocar una pequeña introducción acerca de este tema. Nos dice que la velocidad alude a una magnitud física que se mide utilizando un patrón que tenga bien determinada esa magnitud, tomando como unidad la cantidad que se representa esa propiedad que posee el objetivo en patrón de carácter vectorial. En este caso, cualquier objetivo o cualquier objeto, en este caso, que se haga representación de la velocidad, el cual está explicado por un punto del espacio en el cual se mide esa magnitud, donde también se encuentra un módulo, una longitud, su dirección u orientación respecto a la velocidad. Como vemos también, la velocidad tiene longitud en respecto a su módulo, dirección y orientación. Su sentido lo distingue por el origen del extremo que expresa el desplazamiento de un objeto por unidad de tiempo. Esto nos quiere decir la representación del desplazamiento del objeto, que se está hablando de la velocidad, y también la expresión en unidades en el tiempo determinado, como se va a dar la velocidad en un tiempo. Entonces, como ejemplo, vamos a ver esta imagen representativa sobre una persona que está sobre una moto, donde está avanzando, digamos, 50 kilómetros por segundo. Ese viene a ser su velocidad que está realizando en lo que es en el objeto que tiene, que es la moto. Entonces, ahí podemos expresarlo de esta manera de cómo se está dando la velocidad. Vamos a ver el concepto básico de velocidad. ¿Qué es velocidad en sí? La velocidad es una magnitud física que expresa la relación entre el espacio recorrido por un objeto en el tiempo empleado por ello y su dirección. La palabra viene del latín velocis, que también se refiere a velocistas, que viene a ser a una relación respecto a la velocidad o trayectoria. Debido a que la velocidad también considera la dirección en que se produce el desplazamiento de un objeto, es considerada una magnitud de carácter vectorial. Entonces, en esta parte nos dicen que la velocidad es una magnitud de carácter vectorial, no de carácter, ¿cómo se llama? Representativa respecto a las magnitudes de la física. Entonces, es de carácter vectorial. Entonces, también nos dice que su unidad en el sistema internacional de las unidades es el metro por segundo. Su representación de la velocidad es metro sobre segundo. Ok, chicos, no se olviden. E incluye la dirección del desplazamiento, cómo se está realizando el desplazamiento dentro de un objeto. En este caso vamos a ver la siguiente imagen. Como vemos, la representación de este ciclista está realizando una velocidad, se representa con una dirección en forma de una flecha, y lo que vemos, el desplazamiento, vemos que viene a ser la parte que está sombreada con celeste, como podemos ver. Ese viene a ser el desplazamiento, y también cuenta con lo que es una dirección. ¿Ok? Y como vemos, su representación es metros sobre segundos. No se olviden esa parte. Vamos a ver un poco acerca de cómo se hizo a conocer este término de velocidad durante la historia. La primera persona en tener el concepto científico del término fue Galileo Galilei, y lo logró estudiando el movimiento de los objetos en un plano totalmente inclinado. Además, dividió la distancia que recorre el objeto en unidades de tiempo. De esta manera se determinó que la palabra no es otra cosa que la variación entre la distancia que se ha recorrido por las unidades del tiempo. Además, Aristóteles también tenía protagonismo en la historia, pues sus estudios todos viene a ser referente sobre los fenómenos físicos que determinó sin agregarle un concepto específico, pero también aportó un punto importante sobre la velocidad. Realmente cada una de sus explicaciones solo lograban describir los fenómenos que eran inherentes a los movimientos, pero no usaba las matemáticas como base o herramienta. Eso hizo que años más tarde sus teorías fueron incorrectas. Estamos hablando de Aristóteles. Más adelante, en el siglo XVI, gracias al descubrimiento y el desarrollo del cálculo a manos de Gottfried Leibniz e Isaac Newton, se soluciona el hecho de que obtener la velocidad de forma instantánea, de una manera más
simple de un objeto o cuerpo. A partir de ahí, todo era determinado por las diversas representaciones de los vectores en posición del cuerpo en constante con el tiempo. Entonces, siempre va a haber el desplazamiento y el tiempo y la velocidad que se está representando sobre lo que es la representación y la magnitud de la velocidad. Entonces, vemos cómo los diferentes representantes aportaron gran conocimiento sobre el significado de la velocidad y dieron a conocer algunos puntos importantes. Acá tenemos una imagen representativa de Aristóteles, de Galileo Galilei y de Isaac Newton. Características de la velocidad. Vamos a ver cada una de esas características de la velocidad. El término se representa por el símbolo v. Su dimensión son L, que significa la longitud, y t, que viene a ser el tiempo. Su unidad en los métodos internacionales es el metro por segundo, donde se expresa con el símbolo de metros sobre segundos, que habíamos visto anteriormente. Que quiere decir que metros por segundo, pero además dentro de las características que está vertiente está el hecho de ser una magnitud vectorial, como la habíamos mencionado, que es de carácter vectorial. A su vez es representada por la rapidez del móvil o del objeto en cuestión, o la representación del objeto que se está realizando a la velocidad. La fórmula se basa en lo siguiente. Fórmula respecto a la velocidad. La velocidad, como vemos, es el representante de v, es igual a la distancia sobre el tiempo. Distancia sobre el tiempo. Tipos de velocidad. Vamos a ver cómo se va a relacionar también la velocidad por su representación de tipos de velocidad. Aunque para muchos existen diversos tipos de velocidad, en esta vertiente se va a colocar los más importantes en las diferentes ciencias y en el día a día. Velocidad de reacción. ¿Cómo se va a dar la velocidad de reacción? Es un proceso químico respecto a las sustancias conocidas como reactantes, se transforman en otros llamados productos. Así, la velocidad de reacción será aquella con que se desparece un reactivo, o por lo contrario, la velocidad con que aparece un producto. La disciplina que se encarga del estudio de las velocidades de reacción es la cinética química. Entonces, también va a haber una velocidad de reacción que viene a ser referente al proceso químico. Por ejemplo, cuando nosotros combinamos ciertos elementos químicos, va a haber una reacción. Si ustedes pueden ver este tipo de reacción, lo pueden hacer como un experimento en supervisión de sus padres, poniendo lo que es un caramelo dentro de una botella de gaseosa. Van a ver que va a haber una reacción química y que va a salir mucha espuma. Entonces, esa reacción va a ser una reacción de velocidad de reacción. Velocidad media. La velocidad media, también llamada velocidad promedio, es el cociente del espacio recorrido por un objeto entre el tiempo que tarda en cubrir la trayectoria. Entonces, la velocidad media trata de explicar lo que es un promedio aproximado de una velocidad por un objeto en un tiempo que se tarda en cubrir cierta trayectoria. Y tenemos la velocidad instantánea. La velocidad instantánea es aquella a la que un objeto se desplaza en un momento y un punto determinado de su trayectoria. Podemos ver este punto de velocidad instantánea con respecto a las velocidades que se representan, por ejemplo, en la parte de un objeto, en este caso de la NASA, como un cohete que se puede dar con velocidad instantánea, porque abarca lo que es la velocidad del sonido. Igualmente, una bala y otros instrumentos que rompen la velocidad del sonido. Entonces, se puede conocer lo que es la velocidad instantánea. Velocidad constante. La velocidad constante es aquella que tiene un objeto al desplazarse en una dirección constante, con una rapidez constante, durante determinada cantidad de tiempo. Cualquier cambio de dirección pondría también variaciones en la velocidad. Cuando nos hablan de velocidad constante es cuando tiene una velocidad igual, no hay ni un cambio, siempre va a ser constante, por eso que dice velocidad constante. La velocidad constante es una velocidad
que se va a dar siempre igual, no va a haber un cambio. Justamente por eso nos indican de que si hay una variación en la velocidad, ya no va a ser una velocidad constante. Este es un enlace del contenido de la velocidad para que ustedes lo vean y cómo se representa. Les recomiendo que lo vean para que tengan un reforzamiento al tema que estamos tocando. Es muy importante que lo vean, chicos. Ahora veamos algunos ejercicios sobre la velocidad. Primero, si un ciclista tarda 4 segundos en recorrer 20 metros, ¿cuál sería su velocidad? Entonces nos dicen, de acuerdo a la fórmula que hemos visto, la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. ¿Cuánto es la distancia? 20 metros. ¿Cuánto es el tiempo? 4 segundos. Entonces, primero pongo 20 entre 4. Divido 20 entre 4 sería 5. Entonces, ¿5 qué? Como habíamos dicho que la velocidad se representa en metros sobre segundos. Por lo cual sería 5 metros sobre segundos. Vayamos con otro ejemplo, chicos. Acá, si un carro tarda 50 segundos en recorrer 200 metros, ¿cuál es su velocidad? Primero vamos a colocar los datos para poder entender un poco mejor el desarrollo. El tiempo, 50 segundos. Distancia, 200 metros. Velocidad, no la sé. Por eso lo vamos a hallar. La fórmula de la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Pongo lo que es. Primero, la distancia que viene a ser 200 metros sobre 50 segundos. Entonces lo divido y me tendría que salir 40. ¿Pero 40 qué? Metros sobre segundos. Esto sería mi respuesta. Bueno, chicos, esto ha sido todo respecto a la velocidad. Acá están las actividades que les estoy dejando. Es muy simple. Si tienen ustedes algún duda sobre algún ejercicio o algún punto que no hayan entendido del tema, ustedes me lo hacen saber a mi WhatsApp personal o me pueden llamar a partir de las 4 p.m. para yo ayudarlos. Bueno, chicos, eso sería todo de mi parte. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho.